Bien, comencemos con una oración para poder empezar la clase bíblica. Nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este momento en que comienza este día sábado y te pedimos por favor que nos guíes en la grabación de este estudio y que también, Señor, bendigas a todos los hermanos, a aquellos miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo para poder entender estas verdades. Danos tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles para que realmente, Padre, podamos entender las doctrinas bíblicas. Todo esto te lo dejamos en tus manos y te pedimos por favor que toques el corazón de los hermanos que nos escuchan para que ellos se atrevan a dar clases bíblicas de profundización y a poder, Señor, indagar acerca de los misterios de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora estamos por ver la clase número 12. Yo les quiero decir, hermano, que hasta el momento, ¿sí? Hasta el momento pareciera ser de que esta va a ser la última clase. La clase número 12 va a ser la última clase de esta serie. De todas maneras, no la den por finalizada, porque si hay que adicionarle otros temas para poder profundizar alguna duda que tenga alguien, siempre dejamos todas las series abiertas para poder aplicarle o incluirle otra clase más en caso de que sea necesario aclarar algunos puntos. Hoy nos toca ver la clase número 12, que es ¿quiénes quedarán en las ciudades? Ha habido un problema. Resulta de que hay hermanos que nos preguntaron, estaban confundidos, parece que no me han entendido o no han escuchado las 11 clases anteriores, donde yo dejo bien en claro todas estas cosas. Hay personas que preguntan, ¿quiénes son los que van a quedar en la ciudad? ¿O será que nadie va a quedar en la ciudad? Hermanos, ¿va a haber personas que van a quedar en la ciudad que sean cristianos? Sí, sí van a quedar. Lo que sí, tengo que darles la triste noticia, que es que van a quedar en una condición terrible. No es que van a quedar de veraneo en las ciudades para ir de shopping. No, hermanos. Entonces, este es un estudio sencillo nomás que vamos a hacer hoy, porque hay hermanos que estaban confundidos y preguntaban y decían, ¿cómo puede ser que nos tenemos que ir todos al campo? Entonces, ¿cómo vamos a predicar cuando las grandes concentraciones de millones de personas se encuentran en las ciudades? Entonces, ¿cómo vamos a predicar en las ciudades? Bueno, van a ver que es recontra sencillo contestar a eso. Pero sí hay que dejar en claro de que nadie va a decidir quedarse en las ciudades así porque así nomás. O sea, yo no puedo decir, yo me voy a quedar en la ciudad, total que pase lo que pase, no me quiero ir, me quiero quedar y punto. Si tú decides eso, no estás siguiendo la voluntad de Dios. Ahora, si tú te quedas porque el Espíritu Santo, la potencia del Espíritu Santo de la lluvia tardía te ordenó que te quedas, eso es otra cosa muy distinta. Pero si el Espíritu Santo no te ordenó que te quedes, cuando recibas la lluvia tardía y tú te quedas, seguramente te va a hacer para ruina. Y vamos a explicar por qué, hermanos. Primeramente vamos a ir a Perfil de la Crisis Venidera, página 46 y 47, porque tenemos que entrar a dilucidar algunas cosas, ¿sí? Entonces vamos a ir, hermanos, a Perfil de la Crisis Venidera, página 46 y 47. Hay que ver algunas cosas que algunos hermanos no han entendido o quizás piensan de que uno no las entiende o no las quiere predicar, pero ahora las vamos a explicar. En Perfil de la Crisis Venidera, página 46 y 47 dice así. Empezando en la página 46, la quinta cita dice así. La gente está buscando la forma, noten hermanos, la gente que está buscando la forma de guardar los mandamientos de Dios debiera encontrar lugares retirados lejos de las ciudades. ¿Queda claro, hermanos, eso o no? Y dice claramente el espíritu de profecía, la gente que está buscando la forma de guardar los mandamientos de Dios
debiera encontrar lugares retirados, lejos de las ciudades. En las ciudades solamente hay violencia, hay tentación. El que tiene hijos creyentes, la mayoría de los hijos creyentes se tornan al mundo, se tornan a la superficialidad o se tornan a la vanidad por permanecer en las ciudades. Entonces se nos aconseja a retirarnos de las ciudades a lugares un poquito más apartados. Y noten lo que continúa diciendo la cita. Algunos deben permanecer en las ciudades para hacer resonar la última nota de amonestación. Pero resulta que algunos hermanos pueden confundirse y pueden preguntar si quizás se tienen que quedar en las ciudades por comodidad. Por comodidad no, si tú te quedas en la ciudad por comodidad te va a ir mal. Y te comento por qué. La cita del Espíritu de Profecía es bien clarita al respecto. Y dice así, algunos deben permanecer en las ciudades para hacer resonar la última nota de amonestación. O sea que los que se quedan en las ciudades no es que se quedan por comodidad, no es que se quedan porque viven cerca de la playa, no es que se quedan porque viven en la zona céntrica, no es que se quedan porque justo tienen el departamento en pleno centro, no. O no es que se quedan en las ciudades porque no les gusta el campo. No, la hermana Huay es tan clara, pero tan clara que nadie puede incurrir en error. Y ella dice así, algunos deben permanecer en las ciudades para hacer resonar la última nota de amonestación. Pero, hay un pero acá, pero esto se tornará cada vez más difícil y peligroso. O sea que aún los que se queden para predicar el último mensaje de amonestación, que es el mensaje del tercer ángel para el mundo y el mensaje de la Odisea para la iglesia, esos dos mensajes, hermano, uno para afuera y otro para adentro, y en realidad los dos para todos, incluso ni siquiera los que predican el último mensaje van a poder permanecer en las ciudades porque dice que será más difícil y peligroso, más difícil y peligroso, más difícil y peligroso. Ahora, tratemos de entender esta cita. Lo que la hermana Huay está diciendo es que sí, efectivamente algunos van a quedar en las ciudades, pero incluso hasta ellos van a tener que irse de la ciudad de lo mismo. Cuando finalice el tiempo de gracia, todos se van de las ciudades. Y los que quedan en las ciudades, ¿saben dónde quedan y cómo quedan? Quedan presos, quedan en la cárcel de los tribunales, en la cárcel de las comisarías públicas, en la cárcel de las grandes cárceles y penitenciarías, en los conventos, en las salas de tortura. Otros quedarán en las ciudades pero escondidos en algunas partes de las ciudades, no sé, en algún altillo, en las cañerías de las casas, esas que van por debajo de la tierra, en alguna cueva, en algún edificio abandonado, qué sé yo. O sea que los que quedarán en las ciudades, cuando finalice el tiempo de gracia, quedan en un estado deplorable, presos, encarcelados, torturados o escondidos en algún lado. Pero no es que se quedan viviendo muy panchos y tranquilos, porque cuando finaliza el tiempo de gracia y comienzan a caer las plagas, automáticamente nos comienzan a echar la culpa a nosotros sobre de que esas plagas caen por culpa de los adventistas del séptimo día, hermanos. Entonces, hermanos queridos, Dios los está enriqueciendo con conocimiento a ustedes para que nunca vayan a decir, yo decido quedarme en la ciudad. ¿Quieres quedarte en la ciudad? Quédate. Dios no te obliga. Tú decides quedarte, pero aquí dice la hermana Huay, pero se tornará cada vez más difícil y peligroso. Digamos que yo estoy casado y tengo hijos, y decido quedarme en la ciudad, y yo digo, bueno, yo me voy a quedar en la ciudad porque no me gusta el campo. Cuando venga la ley dominical, si soy un adventista fiel, me van a apalear, me voy a hacer apalear sin necesidad, me voy a hacer perseguir sin necesidad,
a mis hijos los van a torturar. ¿Y qué pasa cuando a mi hijo, a mi hija los torturen, o venga la brigada y los saque a la medianoche a mi hijo, a mi hija, o a mi hijito o a mi hijita, y yo tenga que ver que me sacan a mí, a ellos? O que nos llevan a todos juntos y nos llevan a la comisaría, nos hacen sacar la ropa, nos tiran al piso y nos manguerean con agua fría, porque aquí, por lo menos aquí en muchas partes de Tucumán y en la Argentina, tienen la costumbre de eso. Cuando la policía hace una redada, te cachiporrea, te pega, te deja en calzoncillo, en calzones, te tira al piso y te manguerea con agua fría, si te crees responsable de algo, que son, digamos, los actos ilícitos que tiene la policía. Y yo conozco mucho eso porque ando en la calle, hermanos, y también trabajo en el ámbito jurídico, y también me ha tocado dar estudios bíblicos a gente que le ha pasado eso, hermanos. A mí me tocaba dar clases hace mucho tiempo en el barrio de Ciudadela, hermanos, y ahí había una familia que siempre la policía lo agarraba a uno y siempre lo tiraban en el piso en calzoncillos, hermanos, y lo manguereaban y le pegaban, lo prepiaban, lo empujaban, y así con muchos otros. Quieres quedarte en la ciudad, pero te aviso que vas a ver cómo a ti y a tus hijos y a toda tu familia los cachiporrean y les pegan sin haber necesidad. La Biblia dice clarito en el libro de Proverbios: los sabios ven venir el mal y se esconden, en cambio el tonto pasa y recibe el daño. Entonces, con semejante consejo de Proverbios, ¿cómo puede ser que hay gente que va a decir, bueno, yo decido quedarme en la ciudad? Bueno, si quieres quedarte, quédate. Pero si eres un adventista fiel, vas a sufrir tontamente en la ciudad cuando no hay necesidad de sufrir tanto. Segundo, si eres un adventista tibio, al fin y al cabo, cuando te quedes en la ciudad, vas a terminar pasándote para el bando de la oposición, que van a ser la mayoría. Entonces, para que no te persigan a ti y a tus hijos, vas a decir que no eres adventista, o vas a decir, sí, soy adventista, pero yo no pertenezco al grupo fanático, no me peguen. ¿Sabían ustedes que en el tiempo del fin muchos adventistas van a zafar diciendo, sí, yo soy adventista, pero yo no pertenezco al grupito ese que hace esos problemas? Yo también acepto que el día de domingo se debe guardar. O sea, hay que guardar el sábado y también el domingo, así que yo también no tengo problemas con eso. No soy tan radical, tan fanático, tan legalista, tan fundamentalista. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir la cita porque la quiero desglosar bien. Dice la página 46 y 47, a su vez, si lo quieren buscar, está en manuscritos liberados. Parece que dice 10 MR, página 261 y 262. Repito, 10 MR, página 261 y 262. Los hermanos que están en Estados Unidos pueden acceder mejor a eso, porque creo que todavía no lo tenemos nosotros en castellano, pero ellos ya lo tienen allá en inglés y en castellano allá en las ciudades del norte. Entonces, hermanos, dice así: la gente que está buscando la forma de guardar los mandamientos de Dios debiera encontrar lugares retirados lejos de las ciudades. Algunos deben permanecer en las ciudades para hacer resonar la última nota de amonestación, pero esto se tornará cada vez más difícil y más peligroso. O sea que al fin y al cabo también hasta los que predican se van a tener que salir, o van a ser apresados y llevados presos y quedarán presos acá, en las penitenciarías, en la policía seccional de cada barrio, en los conventos de las iglesias católicas, en las salas de torturas que van a tener acá la policía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que los que decidan quedarse en la ciudad van a quedar en una situación muy grave y muy difícil. Amén de que ya nos hemos cansado de estudiar ese tema y ya estoy cansado de repetirlo, hermanos. Cuando venga la ley dominical habíamos dicho que vamos a perder nuestros derechos, nuestra posición y nuestras posesiones. Ya me he cansado de enseñarles, hermanos, que por ley se nos van a quitar las cosas. O sea que esos hermanos que tienen la casa de 1 piso o de 2 pisos o de 3 pisos, o que tienen la cabañita en la ciudad o cerca de la ciudad, le van a quitar todo.
le van a quitar todo. Entonces por eso es que los adventistas fieles y sabios dicen, no, yo al mundo no le doy nada, prefiero venderla, comprarme una casita en el campo, un autito, una camionetita, o darlo para la obra de Dios. Pero al Estado no le doy nada, a los apóstatas no le doy nada. ¿Se entiende, hermanos, el actuar sabio de un cristiano? Entonces, esta cita deja en claro que sí, algunos quedarán en las ciudades para dar la última nota de amonestación, pero incluso hasta para ellos será peligroso y difícil, o sea que al fin y al cabo, cuando den la nota de amonestación, volverán al campo o irán a la cárcel y serán mártires. O sea que los que quedan en la ciudad, ya para el fin, hermanos, dan la última nota de amonestación y se vuelven al campo, o quedan presos o mueren en la ciudad. ¿Queda claro eso? Bien, seguimos adelante, hermanos, y vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. En 2 de Timoteo capítulo 3, pero ya van a ver, hermanos, lo que vamos a estudiar en esta noche. En 2 de Timoteo capítulo 3, un versículo que ya nos hemos cansado de leerlo también, yo ya estoy cansado de explicarlo, pero lo vamos a volver a explicar. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5 primeramente, y dice así: esto también sepas, que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Los tiempos que estamos viviendo ahora, hermanos. Esto tiene una doble aplicación. Se refiere primeramente a los postreros días, a los últimos días de la primera centuria, cuando ya estaba finalizando la primera centuria de la época apostólica. Y se refiere también a los últimos días, cuando ya iba a finalizar el periodo de la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Entonces, la primera aplicación se refiere a los últimos días de la iglesia del periodo de Éfeso, y también se refiere al último periodo de la iglesia de la Odisea. Éfeso, la primera iglesia del Apocalipsis; la Odisea, la séptima iglesia del Apocalipsis. Se refiere a los últimos días de las dos iglesias, pero esto también tiene aplicación a la iglesia del tiempo del fin. Y muchos, y este mensaje va para aquellos que quieren quedarse en las ciudades porque no les gusta el campo y porque no quieren ser abnegados y esforzados, les comento algo, hermanos. Se vienen tiempos peligrosos, peligrosos. Así que el que se quiera quedar en la ciudad, ya, perfil de la crisis venidera, página 46 y 47, dice que será difícil y peligroso. Ahora lo dice la Biblia en Timoteo. ¿Qué más quieres? Ahora, el que quiere vivir un tiempo de peligro, así porque así nomás, al divino botón, como se diría, allá él. ¿Quieres quedarte? Quédate. Ahora yo te voy a explicar lo que te va a pasar si te quedas por quedarte, si te quedas por comodidad, por simple comodidad. El versículo 5 dice: vendrán tiempos, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Y noten el versículo 5. El versículo 5 dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Por favor, evítalos. Y aquí el versículo 5 es donde yo les quiero explicar algo importante. Dice: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Por favor, a estos que te acabo de nombrarlos, dice Pablo, quiero que los evites. Y estos están en las ciudades. ¿Y cómo lo vamos a evitar si estamos viviendo en las ciudades? ¿Cómo los voy a evitar? Si en el tiempo del fin todos son así, hermanos. Esto se refiere a los cristianos católicos y protestantes que tendrán apariencia de piedad. También se refiere a los adventistas apóstatas que nos traicionarán en el tiempo del fin, hermanos. También se está refiriendo a los adventistas apóstatas. Y todos ellos,
los millones de cristianos católicos, los millones de cristianos protestantes y los millones de cristianos adventistas. ¿Sabían que van a haber millones de cristianos adventistas que van a apostatar? Hoy en día somos 16 millones de cristianos adventistas y vamos a seguir aumentando, hermanos. Hasta que descienda la lluvia tardía vamos a seguir aumentando. La ley dominical es el último zarandeo. Va a haber millones de adventistas que también serán apóstatas y se apartarán. Entonces sumemos millones de católicos, más millones de protestantes, más millones de adventistas que se apartarán en el último zarandeo, que es la ley dominical. Todo eso se quedan en las ciudades y son los que provocarán los tiempos peligrosos de los que habla el apóstol San Pablo. Estos, hermanos queridos, provocarán los tiempos peligrosos de lo que habla el apóstol San Pablo. Y Pablo dice, a estos evita. ¿Y cómo los vamos a evitar si me quedo en las ciudades? Ahora, sigamos leyendo. Versículo 8 te da otra característica para que los podamos reconocer cómo son estos hermanos. Y el versículo 8 te dice cómo son. Dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Presten atención, hermanos. El versículo 8 te da una característica de cómo va a ser eso. Presten atención. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Y en el tiempo del fin, ¿quiénes van a resistir a la verdad, hermanos? Los cristianos católicos, los cristianos protestantes, los cristianos espiritistas, todos los espiritistas, y el cuarto grupo, los adventistas que apostaten. Resistirán a la verdad, porque por favor no se olviden que el versículo 8 todavía sigue conectado con el versículo 1 y el versículo 5 del capítulo 3. No se olviden, por favor. Aquí está hablando en profundidad y en misterio Pablo para que sepamos cuándo y de qué manera tenemos que aplicar esto. No lo lean así nomás al tuntún. Hay gente que lee al tuntún y dice, bueno, vamos a ser perseguidos, siempre los tiempos han sido duros. No, lean con ciencia a cuándo se aplica esto. Y dice, hermanos, hombres corruptos de entendimiento, reprobados acerca de la fe. Y ahora noten el versículo, hermanos, versículo 10 al 12. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuales me sobrevinieron en Antioquía. Ahora Pablo deja de hablar del futuro y habla en el tiempo presente de la vida de él. Me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y ahora en el verso 12 se traslada de nuevo al futuro con ciencia. Noten, se vuelve a trasladar al futuro y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, hermanos, todo lo que yo les acabo de hablar se va a dar en las ciudades. En las ciudades se van a concentrar los millones de católicos apóstatas, los millones de protestantes apóstatas, los millones de espiritistas apóstatas y los millones de adventistas que en la ley dominical se tornarán apóstatas y se volverán contra nosotros y quedarán en las ciudades para hacernos la vida imposible. Por eso, hermanos, es que sabiamente dice que tenemos que tratarnos de alejarnos de las ciudades. Ahora yo les comento algo, ¿no? Para que se queden tranquilos. A mí no me gusta el campo, y nunca me ha gustado y nunca me gustará. No sé si me explico, para que no vayan a decir, este fanático del campo. No, nunca me ha gustado el campo, no me gusta y no me gustará. Ahora que reconozco que hay gente que ha hecho hermoso el traslado al campo, que se ha ido a montañas hermosas, que se ha ido a paisajes hermosos, pero a mí nunca me ha atraído. Sin embargo, lo acepto porque Dios lo enseña y lo asimilo porque Dios lo enseña, y he comenzado a amarlo porque Dios lo enseña y punto, y ya está.
Hermano, muchas cosas que Dios me pide a mí no me gustan, pero las acepto porque Él me las pide. Hay muchas cosas que Dios me manda que yo hago y digo, Señor, esto tengo que hacer, pero lo tengo que hacer porque Él me lo pide, y punto. Entonces, para que ningún hermano vaya a decir, lo que pasa es que Hugo Ortiz es fanático del campo, él le gusta el campo. No, a mí no me gusta, hermano, a mí no me gusta ni salir al campo, a mí me gusta quedarme tranquilo en la ciudad, en mi casa, cómodo. Sin embargo, a medida que han pasado los años, yo antes estaba en contra, hermanos, en contra de la ida al campo. Pero a medida que voy viendo los peligros que van aumentando, cómo se van cumpliendo las profecías, a medida que voy teniendo un entendimiento más profundo de las cosas sagradas de Dios, voy aceptando más las cosas que Dios me enseña, aunque vayan en contra de mis ideas. Y si Dios lo ha dicho, lo acepto y punto. Por eso, hermanos, vayan tomando en cuenta las cosas que van a pasar en el tiempo del fin. Entonces, hermanos, queda claro que los que van a quedar en las ciudades, primero quedan por un tiempo para predicar el mensaje y después se vuelven al campo o terminan presos en las ciudades. ¿Queda claro eso? Va a quedar gente en la ciudad, predica el mensaje y se vuelve al campo, o bien va a la cárcel para ser torturado, o bien lo quedará en la ciudad para ser muerto. Ya lo vamos a ver eso, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero es mentira de que uno va a decir, no, yo decido quedarme en la ciudad porque, bueno, yo lo esperaré al Señor acá en la ciudad, en mi casa, viendo la tele, tomando una gaseosa. No, eso no existe, hermanos, porque te van a quitar la casa, no vas a tener casa donde tomar la gaseosa. Y repito, la gaseosa, entre comillas. O sea que, porque hay hermanos que preguntan así, y bueno, pero ¿y si yo me quiero quedar en la ciudad? Ya van a ver lo que dice la hermana Juay con respecto a eso, ¿no? ¿Quiénes otros van a quedar en las ciudades? Vamos a Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 162, no sé cómo estamos con el sonido, ¿vamos bien? Por ahí veo que las líneas no suben mucho. Bien. Entonces, Mensaje Selecto, hermanos, tomo 2, página 162. Vamos a tratar de analizar las citas para que ustedes vean. Y el espíritu de profecía, cuando uno lo lee cuidadosamente y lo lee muchas veces, te termina clarificando las cosas. Hermanos queridos, dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 162. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas y manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra en las ciudades. Mi advertencia es, y noten, es una advertencia y es un mensaje selecto. ¿Queda claro, hermanos? Bueno, mi advertencia es, salid de las ciudades, no edifiquéis sanatorios en las ciudades, educad a los integrantes de nuestro pueblo, y esto es lo que estoy haciendo yo porque yo estoy obedeciendo lo que dice acá, por eso que los estoy educando así a ustedes. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Pero hay muchos hermanos, incluso acá en Tucumán, que son tirados a pícaros y se burlan lo que dice la hermana Juay acá en la página 162. Pero hay otros miles de hermanos que obedecen lo que dice ella acá. Y ella lo está dando como una advertencia. Y dice claramente ella, hermanos, educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos.
Y bueno, el otro día preguntaba a alguien, ¿y qué pasa con los que envían sus hijos a las escuelas que están en las ciudades? ¿Y qué pasa con los hermanos que tienen sus trabajos en las ciudades? Muy bien, síganlo enviando. Esto les digo yo con ciencia, hermanos. Síganlo enviando a la escuela en las ciudades mientras juntan plata para poder salir de ellas. Sigan conservando el trabajo en las ciudades hasta que puedan juntar la plata para irse a un lugar más lejos. Hermanos, hasta que terminen la educación, podemos irnos fuera de las ciudades y viajemos hasta la escuela en la ciudad y vengamos a trabajar a la ciudad, pero estando en paz, seguros y tranquilos, alejados de las ciudades. Hermanos, yo no te estoy diciendo que te vayas al monte donde está lleno de arañas y víboras a querer vivir ahí, no. Eso es para fanáticos. Yo te digo que trates de alejarte a un poquito más alejado para que estés más seguro y más tranquilo. Entonces ya después, lo mismo, sí o sí, te aviso que ya tus hijos no van a poder ir a la escuela y tú no vas a poder seguir trabajando en la ciudad cuando salga la ley dominical, eso es seguro. Así que no hagas muchos planes de seguridad. Por eso vete juntando plata para que puedas cultivar tu huerto, tener árboles frutales alrededor de tu casa, junto con otros hermanos y poder intercambiar cosas. Y capaz que otro hermano tiene una vaquita, y el otro tiene un corderito, y el otro tiene gallinas, y el otro tiene cosas, y bueno, y vamos juntando y vivimos siendo lacto-ovo vegetarianos. Y más porque la hermana Juay dice que sí se puede tomar la leche y sí se puede comer los huevos de gallinas bien alimentadas y de animales criados correctamente, eso queda claro. Una cosita. Entonces, hermanos, no es una excusa decir, ay, pero yo estudio en la ciudad, mis hijos estudian en la ciudad, mi trabajo está en la ciudad, y si nadie te dice que dejes nada. Aquí estamos hablando de que tu familia viva en zonas rurales o en el campo o en las montañas, en un lugar lindo y aplicado. Que quede claro, hermanos, que yo nunca he enseñado que te vayas al monte donde hay basura, donde hay suciedad, donde hay arañas, alacranes y bichos, y resulta que tú te vas, te pica un bicho y te mueres. Yo nunca he enseñado eso, hermanos. Yo enseño que con inteligencia, cuando busques un lugar en el campo o en una zona rural o en las montañas, sea un lugar hermoso, donde tú te sientas contento, no como han hecho algunos hermanos que se han ido allá en la ruta saliendo y es un desierto, hermano, que no puedes plantar nada. No, hermanos, sí se supone que somos inteligentes como hijos de Dios y vamos a saber escoger bien. Sí, Luis. Eso sería ahora de ir en el campo, instalarnos tranquilo bien en el campo, el tiempo de la persecución hasta la casa del campo no va a necesitar. Muy bien lo que dice Luis. Es verdad lo que dice Luis. Desde ahora, yo le explico cómo es la escala. Habíamos explicado la escala en clases anteriores. No es que ya me voy al monte y me encierro en una cueva con un pedazo de pan y un vaso de agua y me como el pan, me tomo el agua y después me muero de inanición. No, hermanos, no es así. Ustedes se ríen, pero no es así. La escala es así. Salir de la ciudad ahora a una zona rural. Después al campo y después ya al monte. ¿Cuándo sí o sí nos vamos al campo? En la ley dominical. Pero ahora ya tenemos que estar saliendo, hermanos, de las ciudades. Porque en serio, créanme, ya van a ver cuando la policía los lleve a todos y los desnude y los tire al piso y los mangueree con agua fría y le peguen un par de cachiporrazos y los mechoneen y los empujen y encima lo metan en la cárcel con otros elementos medio raros. Y todo eso le va a pasar porque siempre se han burlado y se han creído pícaros. Todos esos hermanos que dicen, yo no me voy a ir a la ciudad, que eso es incomodidad. Y claro que es incomodidad, hermanos, si son vagos. Si tú eres vago, ocioso, inútil y perezoso e inculto, lógicamente que trasladarse al campo es un infierno. Si tú eres delicado, mimado, sobreprotegido, con todas las cosas servidas, vago, y lógico que va a ser un infierno. Entonces, si te quieres quedar en la ciudad, quédate, pero ya van a ver que hubiera sido mejor aprender a labrar la tierra a que recibir cachiporrazos de la policía.
Y no que te cachiporree uno, ya va a ver cuando te agarren, unos mastodontes de policía te agarren entre 7, entre 8, y te empujen, y te manoseen, y te peguen. Ya van a ver, todos esos que se hacen los pícaros y se burlan de la hermana Juay y se burlan de la ida al campo, ya van a ver cuando le toquen las hijitas o los hijitos cómo se van a arrepentir. O cuando le toquen la esposa, o cuando la esposa vea que al maridito lo agarran a cachiporrazo. O cuando los separen al matrimonio, o cuando al matrimonio los separen de los hijos. Ya van a ver, todos esos que se han burlado del testimonio de Jesucristo, ya van a ver cómo van a llorar lagrimones en el tiempo del fin. Sí. Y otra cosa, cuando los terminen matando a los hijos delante de ellos. Bueno, sigo con la cita, hermanos. Dice así: educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo, donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. Y ahora, presten atención porque la cita continúa, hermanos, y dice así: nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora, tenemos que utilizar salones de reunión en las ciudades. Queda claro, eso no hay que ser fanático. Pero dentro de no mucho tiempo, y presten atención a lo que dice la hermana Juay, dentro de no mucho tiempo, habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas ya no podrán hacerlo. Estos son los otros que se van a quedar y que van a sufrir tremendamente, porque recién al último tiempo van a querer salir y ya no van a poder. Y cuando se prohíba comprar y vender, como lo dice Apocalipsis 13, cuando te prohíban comprar y vender y encima ni tengas ni para irte al campo y tengas que andar, ¿cómo vas a hacer para vivir en la ciudad? Ya no te puedes ir al campo y tampoco te puedes quedar acá porque te quitan todo. ¿Cómo vas a vivir? Y a tu novia, y a tu esposa, y a tus hijos, y a tus padres, ¿cómo los vas a mantener? Presten atención, porque yo antes me burlaba de la ida al campo. Yo decía, no, eso es fanatismo, decía yo. Pero después uno lo entra a masticar y a masticar y a masticar y a masticar y a considerarlo con oración y cambia la óptica de las cosas. Presten atención. Pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Ojo con contradecir la luz que el cielo le ha dado a la hermana Juay. Repito, hermanos, esta es la luz que el cielo me ha dado. No era algo de la hermana Juay, es una luz que desde el cielo se le ha dado a la hermana Juay para quedar en claro este tema del traslado al campo, hermanos. Entonces, si Dios los está enriqueciendo con este conocimiento, es para que no sean tontos y no se hagan pegar al vicio. ¿Por qué se van a hacer pegar al vicio? ¿Por qué se van a hacer meter presos al vicio? ¿Por qué se van a hacer torturar al vicio? Cristo dijo, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿Por qué se hacen perseguir al vicio? ¿Por qué tengo que ver que a mis hijos, a mis padres, a mi cónyuge, a mí nos torturan al vicio? Ay, no, porque a mí me gusta la ciudad. Si a mí también me gusta la ciudad, a todos nos gusta la ciudad porque es cómodo. Ahora, hermanos, en cuanto tengamos la posibilidad, les comento algo, otra cosa, cuando traten de trasladarse, hasta en eso somos bendecidos, hermanos. Sabían que hay que aprovechar porque los terrenos en el campo están baratos. Y les cuento algo, cada vez están más baratos. Porque a medida que pasa el tiempo, la gente toda se viene a las ciudades y menos quieren estar en el campo. Por eso Dios fue sabio en invertir la vivencia de los adventistas. Pero desde ya tenemos que ir poniéndonos de acuerdo para que no se vaya uno solo, sino que vayamos varios.
Y a su vez los de acá ponernos en contacto con los de otros barrios que quieran irse al campo, y eso con los de otros barrios, y eso con los de otras provincias, para saber cómo organizarse, porque en el tiempo del fin los hermanos fieles ya se están empezando a comunicar incluso con los de otros países, y uno de otro país le dice: che, venite para acá, que yo vamos a trabajar juntos en una granja. Hay que comprarse una granjita, una hacienda, un terrenito, aunque sea chiquito. Hermanos, yo conozco gente del mundo que incluso acá hemos tratado en el estudio jurídico, un gran empresario que ha sido cliente nuestro de mucha plata, que él ha comprado, hermanos, una hacienda, una granja en el campo, y ha puesto animales, todo ahí para ir a descansar el fin de semana porque le gusta ir ahí. Y mucha gente mundana va a descansar al campo y se compra una finquita chiquita. ¿Y saben qué? Lo peor de todo y lo que más tristeza me daba es que estaba barato la granja que había comprado. Estaba barata, hermano, y la compró y se va a descansar ahí. Y nosotros los adventistas no hacemos eso. La gente de plata es pícara, se compra haciendas y campos, y como están baratos, están comprando tremendas cantidades de terreno y compran grandes parcelas de tierra y hasta después las hacen producir cultivando, y se vuelven grandes productores de caña, de soja, de trigo, de todo. Ellos son pícaros. Y nosotros, que nos creemos los pícaros, somos los tontos, somos los necios, somos insensatos. Bueno, hermano, no vamos a seguir dándole al tema porque más lo que reniego yo, hermanos, con estas cosas. Sí. Siempre hablo del tema del campo, me viene a la mente a mí las menonitas, comunidades, cómo son, cómo tienen todo en común. Bueno, pero ellos son locos, por supuesto, no nos vamos a ir ese tiempo, ¿no? Claro. Los menonitas que son de la prehistoria, claro, esos que no usan ni luz, claro, están los menonitas que usan de toda la tecnología. Claro, por supuesto, nunca tenemos que ser como los menonitas, hermanos. Para mí están desequilibrados. No quiero hablar más, porque Emilio me está mirando y se va a reír. No quiero hablar más. Pero los menonitas, hermanos, si entramos a hablar, es otra cosa. Ellos ya se han ido al fanatismo. ¿Se imaginan ustedes que nos compremos los enteritos, esos anchos nosotros, y nos pongamos un sombrero y nos dejemos la barba así? No, hermano, no. Así yo no creo. Bueno, vamos a otra cosa, hermanos. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y 411. Seguimos dilucidando algunas cosas. Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 410 y 411, porque un hermano preguntaba, entonces, ¿cómo vamos a predicar en las ciudades? Y bueno, ya lo expliqué, pero ahora vamos a seguir mostrando otra cita del Espíritu de Profecía. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 410 y 411, dice así, presten atención, hermanos. Dice así: hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Algo que parece fanático lo que dice la hermana Huay, pero yo creo que es perfectamente equilibrado. Y ella lo dice, hermanos. Ella lo dice. Deberíamos planear nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esa contaminación. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios, o sea, el ángel, el mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas. Y ahí está la respuesta para el hermano que preguntaba. Decía un hermano, pero ¿cómo, hermano? Dice, le quería hacer una pregunta desde hace tiempo, dice. ¿Cómo, dice, vamos a predicar en las ciudades si nos tenemos que ir al campo? Y la hermana Juay contesta,
Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. ¿Queda claro, no, hermanos? Dios dice, claro que hay que trabajar en favor de las ciudades, claro que hay que evangelizar de las ciudades, pero no por el pueblo de Dios viviendo en ellas, sino por las visitas de ellos a las ciudades para advertirlas de lo que pronto ocurrirá en la tierra. Y eso lo dice la página 410 y 411. Entonces, hermanos, queda claro lo que dice el espíritu de profecía con respecto a eso, ¿no? Buenos. Vamos a Marcos capítulo 13, versículos 7 al 13. Marcos capítulo 13. Estamos dando fundamento bíblico y fundamento del espíritu de profecía. En Marcos capítulo 13, versículos 7 al 13, si ustedes lo mastican bien al versículo, se van a dar cuenta, si lo leen cuidadosamente y lo leen muchas veces, van a ver que se refiere a lo que va a pasar en las ciudades. En Marcos capítulo 13, versículos 7 al 13, dice así, presten atención. A ver si se dan cuenta de algo. Presten atención, hermanos. Dice así, mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores serán estos. Y sigue diciendo, por favor presten atención, y aquí es donde yo me quiero meter en el tema. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán a los concilios. Hermano, les hago una pregunta, ¿dónde están los concilios? ¿En la parte rural? ¿En el campo? ¿En las montañas? No, los concilios están en las ciudades y en las sinagogas. ¿A dónde están las sinagogas? En las ciudades. Y dice, y en sinagogas seréis azotados. ¿Por qué? Porque ya estarán presos en las ciudades. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Hermano, ¿a dónde están los presidentes y los reyes cumpliendo sus funciones de gobernantes? En la ciudad, hermanos. Sigue diciendo, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque habremos recibido la lluvia tardía. Versículo 12, y entregará la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, todas estas cosas se dan en las ciudades. Para el lector cuidadoso se da cuenta de que todas estas actividades de persecución contra el pueblo de Dios se dan en las ciudades. Entonces les leo Perfil de la crisis venidera, página 89 y 90. Perfil de la crisis venidera, página 89 y 90. A ver qué opinan de esto, hermanos. Y bueno, si alguno tiene testimonios en inglés, tomo 5, página 463. Pero en Perfil de la crisis venidera, página 89 y 90, dice así, presten atención a lo que voy a leer. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Durante una terrible crisis que será en las ciudades, hermanos. En las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. ¿Y a dónde se dan las leyes prohibitivas? En las ciudades. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe.
Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Y noten cómo termina la cita. Muchos, y yo pregunto, ¿serán esos muchos los que quizás quedarán en las ciudades? Noten, muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. ¿A dónde quedan los concilios y los tribunales? ¿Allá en el campo? No, hermanos, quedan en las ciudades. Todo esto se dará en la ciudad. O sea que contesto la pregunta de ese hermano. Claro que habrá algunos que quedarán en las ciudades, pero aprisionados en las comisarías, en las correccionales, en los tribunales, en los concilios, qué sé yo, también en las sinagogas, en los conventos de la Iglesia Católica, en los campos de concentración, en las salas de tortura que tenga la policía. Claro que van a quedar en las ciudades, pero en una triste realidad, como lo dije al principio. En una triste realidad, como lo dije al principio. Sí. Claro, uno puede vivir en las zonas rurales y venir a trabajar y ya ir viendo a dónde me voy a escapar con la carpita al campo ya cuando sea después más difícil. Y cómo están baratos los terrenos en el campo, hermanos. Hay hermanos que ya han comprado su finquita y han plantado sus arbolitos y tienen mandarinita, naranjita, hasta frutillita, hermano, y tienen árboles frutales y Dios va a bendecir los hijos que hagan eso. Y otros tienen gallinita, corderito, cabrito, vaquita. ¿Y qué me van a decir, que no se puede vivir? Lo siento, pero la opresión y la presión que vamos a vivir en el tiempo del fin nos tiene que llevar a tener mentalidad granjera y ganadera. Más vale que se vayan mentalizando por tener una mentalidad ganadera y granjera para que puedan subsistir. Sí, Luis. Bueno, ese tema lo hemos explicado la clase pasada. La clase pasada ya explicamos todo eso, pero bueno, el hermano Luis junto con otros hermanos aquí preguntan, ¿qué pasa con esos hermanos que se han ido al campo y han hecho mal las cosas y han fracasado y se han tenido que volver? Y bueno, es porque nunca hicieron las cosas preguntándole a Dios y pidiéndole consejo a Dios, sino que ellos han dicho, me voy allá al campo y ya está. No, hemos visto la clase pasada que el traslado al campo es una ciencia que hay que saberla hacer. Y el que no planifica y el que no hace bien las cosas no está siendo guiado por Dios y le va a ir mal. En cambio, el hermano más humilde y más pobre que quizás quiera hacer las cosas, si empieza a orar con tiempo, capaz que con los meses o los años Dios les contesta y hace bien las cosas. Y capaz que consigue un terrenito a corto precio y capaz que planta una semillita y Dios bendice tanto esa semillita que crece el árbol frutal y da mucho fruto el árbol frutal, hermanos. Pero desde ya hay que tener mentalidad granjera, mentalidad ganadera si es que queremos trasladarnos al campo, hermanos. Bien. Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19. Seguimos viendo, estamos tratando de utilizar mucha lógica en esto, hermanos. En Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, dice lo siguiente. En Lucas capítulo 21, versículo 12 al 19, también habla acerca del tiempo del fin y dice lo siguiente.
Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles. ¿A dónde quedan las sinagogas y las cárceles? En las ciudades, hermanos, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores. ¿A dónde ejercen sus funciones los reyes y los gobernadores? En las ciudades, hermanos, por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y dice el versículo 17, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y según el verso 16, ¿a dónde serán muertos? En las ciudades, hermanos, en las ciudades serán muertos. Entonces, todo el fundamento, tanto bíblico como del espíritu de profecía que yo les estoy dando en esta última clase, deja bien en claro, hermanos, que los que queden en la ciudad serán porque no pudieron salir o porque el Espíritu Santo les ordenó que fueran mártires, ¿sí? Pero no existe ese adventista que dice, yo me quedo en la ciudad porque decidí quedarme porque no me gusta el campo. No existe eso, hermanos, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Y ya van a ver por qué, hermanos. Vamos a Maranata, página 197. Libro Maranata, página 197. En el libro Maranata, página 197, dice lo siguiente. Una cita cortita nomás, hermanos, que es para mí impresionante. Dice así: los dos ejércitos serán diferentes y estarán separados, y esa diferencia será tan marcada que muchos de los que se convenzan de la verdad se pondrán de parte del pueblo que observa sus mandamientos. Y ahora noten, cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, noten, hermanos, lo que dice: cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados. ¿A dónde están las cárceles? En las ciudades. Muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida. O sea que algunos quedan encarcelados en las ciudades y otros huyen de las ciudades y de los pueblos para salvar la vida. ¿Qué significa eso, hermano? Vamos a explicar. Que el adventista que quiere ser fiel y que dice, a mí no me gusta el campo y yo me quiero quedar en la ciudad, lo mismo, para que no lo maten, según Maranata, página 197, va a tener que salir corriendo para que no lo maten. A ver, vuelvo a repetir a ver si se ha entendido. Cuando esté por producirse esta obra grandiosa en la batalla, antes del último gran conflicto, muchos serán encarcelados, o sea, en las ciudades, y muchos huirán de las ciudades y los pueblos para salvar su vida, y muchos otros soportarán el martirio por amor de Cristo al levantarse en defensa de la verdad. O sea, que yo les hago bien cortita y bien clarita la cosa. Los que se quedan en las ciudades quedan encarcelados y torturados o mueren. Y los otros rápido huyen de la ciudad y de los pueblos si quieren salvar la vida. ¿Queda claro, hermanos? Pero no existe ese concepto, ay, yo me quedo en la ciudad porque me es más cómodo, porque no me gusta el campo, porque me parece mejor. No existe eso, hermanos. Claro, cuando fue el sitio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Cristo le ha dicho bien claro que el que se queda en la ciudad iba a morir. Entonces, hermanos, les voy a aclarar algo. Pero ¿qué pasa con esos hermanos que decidieron quedarse en la ciudad y van presos a las diferentes cárceles, a las diferentes correccionales, esos que van a la cámara de tortura,
¿O qué pasa con esos que decidieron ser mártires? Bueno, vamos a Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24 para entender el ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24. Hay muchos hermanos que después de recibir la lluvia tardía, y aclaro, no antes, sino después de recibir la lluvia tardía, por el Espíritu Santo tomarán decisiones valientes y con la potencia del Espíritu Santo serán capacitados para sufrir el martirio o ser torturados o ser encarcelados. Ya van a ver por qué. En Hechos capítulo 20, versículo 22 al 24, dice lo siguiente, presten atención. Y ahora, dice Pablo, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Yo no sé lo que me va a pasar, dice Pablo. Versículo 23, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades, no tan solamente por Jerusalén, sino por todas las ciudades, me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Pero noten lo que dice el versículo 24, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Van entendiendo un poquito más, se les va cerrando un poquito más el círculo. Cuando descienda la lluvia tardía, va a haber hermanos que van a decir, y capaz que hasta familia entera van a decir, no importa que nos maten, queremos morir por Cristo. El Espíritu Santo nos da testimonio que en todas las ciudades nos perseguirán, pero no importa, con tal que acabe mi carrera con gozo y que pueda dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, esos que quedarán en las ciudades para morir, esos que quedarán en las ciudades para ser encarcelados, esos que quedarán en las ciudades para ser torturados, será porque tomaron la decisión por el Espíritu Santo, que es otra cosa muy distinta, y no porque la ciudad les gustaba más que el campo. ¿Queda claro? Ese ejemplo de Pablo muestra lo que pasó bajo la potencia de la lluvia temprana, que es lo mismo que va a pasar bajo la lluvia tardía. Capaz que Bernardo recibe la lluvia tardía, y el hermano Pocho recibe la lluvia tardía, y Nelson. Y con Luis nosotros decimos, el Espíritu Santo nos ha dicho que nos vayamos al campo. Y dice Bernardo, no me importa, vayan, yo quiero morir por Cristo y dar testimonio por el Evangelio. En cambio, el Espíritu Santo lo capacitó a Bernardo para que muera, pero lo capacita a Bernardo para que a Nelson para que sea torturado, y lo capacita al hermano Pocho para que esté encarcelado, y a mí y a Emilio y a Luis nos capacita para que huyamos. Entonces Emilio, nos vamos al campo nosotros. No sé si me explico. Es un poco gracioso, ¿no? Y claro, bueno, pero hermano, y la Inés dice, yo me quiero ir al campo también, dice la Inés. ¿Me pueden capacitar para que vaya también al campo? Dice. Bueno, el Espíritu Santo le va a dar diferentes dones a cada uno. No sabemos lo que va a pasar, hermano, en la lluvia tardía, nadie sabe. Cuando venga la potencia de la lluvia tardía, se van a volver a reavivar todos los dones del Espíritu de Dios. Y habrá algunos que tendrán fe para ser encarcelados, otro para ser torturados y otro para morir. Y hay otros que el Espíritu de Dios los capacitará para esperar a Cristo orando en los campos por aquellos hermanos que están sufriendo en las ciudades. El Espíritu Santo va a dictaminar todas las cosas que va a haber que hacer, hermanos. Sí, Luis. Yo siempre pensé que de los que se quedan en las ciudades para esa época, sí, no tanto sería el mayor peligro que los carcelen y que lo maten, sí, sino que por estar en las comunidades, por todo lo que sí, piensan que va a sobrevenir, sí, van a apostatar. Es la actitud que van a tener muchos. Claro, que es lo que también ya hemos explicado en las clases anteriores. Pero está bien, lo volvemos a decir.
muchos hermanos apostatarán. Los que deciden, ay, yo me quedo en la ciudad porque me gusta la ciudad, esos son los primeros que van a apostatar porque son cómodos. Ahora, ¿qué otros hermanos quedarán en las ciudades y decidirán sufrir? Son los que se convierten en la lluvia tardía, hermanos. ¿Cuántos se van a convertir en la lluvia tardía? Millones. ¿Y qué? ¿A dónde lo va a enviar eso? ¿Al campo? ¿De qué árbol van a comer? ¿Qué? ¿De una granjita van a comer los millones? Eso no. Esos también, muchos de esos millones que recibirán con gozo por primera vez el Evangelio, el Espíritu Santo los capacitará para que queden presos o torturados o sean mártires. Porque ¿a dónde lo vas a meter en el campo? Digamos que yo tengo una granjita y digamos que se convierten, yo tengo una granjita, ¿verdad? Con Emilio, y vivimos en paz con Emilio en la granjita, ¿verdad? Y tenemos unos árboles frutales ahí para comer nosotros y una vaquita y un corderito, ¿verdad? Y tomamos la leche de la vaquita, qué sé yo, y de pronto se convierten 400.000 o 500, medio millón de personas acá en Tucumán. ¿Qué lo va a llevar la granjita mía al medio millón? ¿De dónde le damos de comer? Y aparte ya no va a haber... ¿De dónde plantamos tantos árboles para que medio millón? ¿Y qué va a pasar, hermanos? Por ejemplo, como dice el hermano Nelson, que está filoso acá, está muy atento. Por ejemplo, en África, que no hay para comer. ¿A dónde, hermanos, se van a ir a vivir? Si en la ciudad no hay para comer, ¿qué lo va a enviar a la selva, al desierto de África? ¿A dónde los van a meter? Y esa gente es la que va a ir al frente, hermanos, con la predicación del Evangelio. Por eso dice, muchos serán encarcelados, muchos sufrirán el martirio por amor de Cristo, porque se la van a jugar por Cristo bajo las órdenes del Espíritu de Dios. ¿Queda claro, hermano, o no? Ahora, no entremos a hilar más fino, porque si no ya vamos a hablar toda la noche y no vamos a terminar el tema, hermanos. Pero queda claro cómo viene la cuestión en este caso. Vamos al Salmo 102, Salmo número 102. En el Salmo número 102, Salmo número 102, leemos el versículo primeramente el versículo 13. Salmo 102, y leemos primeramente el versículo número 13, que dice así: Tú, levantándote, tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado, dice la Biblia. Aquí hay profecías mezcladas en el Salmo 102. Nosotros tenemos que desglosar y entender cuáles se aplican al tiempo del fin. Y para desglosar hay que hacer comparación de texto con texto. Y yo no me voy a dedicar esta noche a hacer la comparación de texto con texto. Yo ya la hice. En otro momento lo estudiamos. Pero ahora queda en claro lo que les voy a mostrar ahora, lo que se aplica para el tiempo del fin. Dice así: tú levantándote tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. Y ahora noten el versículo 15 al 20. Esto ya se aplica, hermanos, cuando ha finalizado el tiempo de gracia. ¿Sí? Cuando ha finalizado el tiempo de gracia. Versículo 15 al 20. Entonces temerán las gentes el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. ¿En qué momento todos los reyes de la tierra van a temer la gloria de Dios? En la séptima plaga, que comienza el tiempo de la segunda venida de Cristo. Versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. ¿Cuándo se lo va a ver en su gloria a Jehová, hermanos? En la segunda venida de Cristo. Versículo 17. Habrá mirado la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿Cuándo es la última vez que se los ve por última vez orando con angustia de ánimo a los santos? En el tiempo de angustia de Jacob. Hermano, me ponen re contento ustedes.
después de tantos años, queda claro los conceptos bíblicos para ustedes. ¿Cuándo es la última vez que se los ve orando por liberación al pueblo de Dios? En el tiempo de angustia de Jacob está bien como han respondido. Y el tiempo de angustia de Jacob es desde la sexta hasta la séptima plaga. ¿Sí? Y comprende un periodo aproximado de 15 días. ¿Sí, hermanos? Bueno. Habrá mirado a la oración de los solitarios. ¿Por qué solitarios? Porque estarán en grupitos solos, algunos solos en las cárceles, algunos solos en cámaras de tortura, algunos solos en las cuevas de los montes, algunos solos en las fortalezas de las rocas, algunos solos en el campo, solitos en grupitos en el campo, hermanos. Y dice así: y no habrá desechado el ruego de ellos. Y noten que el versículo 18 muestra claramente que esto se iba a escribir para la gente que iba a vivir en el tiempo del fin. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró de los cielos, por eso es que el santuario está en el cielo, porque si miró desde lo alto de su santuario y miró desde los cielos, ¿dónde está el santuario? En el cielo. Y noten el versículo 20: para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Y hermanos, en la angustia de Jacob hay muchos que están presos en las cárceles de las ciudades. Y dice de los sentenciados a muerte. ¿Por qué dice que Dios oirá la oración de los que están sentenciados a muerte? ¿Cuándo se da el decreto de muerte, hermanos? En la sexta plaga. Y hermanos, si tomamos todo esto, vemos que están en las ciudades presos, en las cárceles. ¿O qué nos van a construir cárceles allá en la montaña para nosotros? No, hermano, la mayoría de las cárceles van a estar en las ciudades. La mayoría de las cárceles estarán en las ciudades, los lugares de tortura estarán en las ciudades. Cuando fue el tiempo de los militares acá en Argentina, había tinglados que los convertían en lugares de tortura. Había escuelas que las convertían en lugares de tortura. Había depósitos que los convertían en lugares de tortura. Casas abandonadas que las convertían en lugares de tortura. Y en esos lugares ni se sabía que los tenían encerrados. Y las mismas iglesias eran lugares de tortura. Entonces, hermanos, sí van a haber hermanos que van a quedar en las ciudades, pero por la potencia del Espíritu Santo, capacitados para ser encarcelados, capacitados para ser torturados, capacitados para pasar hambre, capacitados para ser muertos. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, ya nadie muere. En la sexta plaga se dictará el decreto de muerte universal, pero clamarán en la angustia de Jacob, y como dice el Salmo 102, Dios habrá atendido a la oración de los que estaban sentenciados a muerte, y seremos libertados en la séptima plaga. ¿Queda claro, no, hermanos? Y para terminar, leemos Mensajes Selectos, tomo 2, primeramente página 406 y 407. En Mensajes Selectos, tomo 2, la página 406 y 407 dice así. Presten atención, hermanos, a ver qué opinan de esta cita. Esta madrugada no pude dormir después de las 2 de la mañana, dice la hermana Juárez. Y yo pregunto, ¿por qué será que no ha podido dormir? Esta madrugada no pude dormir después de las 2. Durante la visión de la noche, ojo, ha tenido una visión. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Ojo con la ciencia que estoy presentando acá para aquellos que se burlan. A aquellos que se burlan de la ida al campo, les digo clarito, les van a matar los hijos, les van a torturar los hijos, les van a encarcelar los hijos.
Bueno, allá ellos. Dice la hermana Huay, rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Esos que dejan pasar el tiempo y dejan pasar el tiempo y dejan pasar el tiempo. Los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma, nos ruega: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia. Al que no le cierra el círculo con el estudio que he dado esta noche, ya no sé cómo predicarlo, hermanos. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia, que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Al que esté dispuesto a obedecer estas cosas, Dios le revelará punto por punto, si se somete a Dios, qué debe hacer después de que tome cada decisión. Y yo tengo mucha fe en eso, hermanos. Oíd la voz de Dios hablar por medio del apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13. Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no logró comprender el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Los niños no deben estar expuestos por más tiempo a las tentaciones de las ciudades, que están maduras para su destrucción. El Señor nos ha amonestado y aconsejado para que saliésemos de las ciudades. Por eso no debemos hacer más inversiones en ellas. Padres y madres, ¿cómo consideráis las almas de vuestros hijos? ¿Estáis preparándoos a los miembros de vuestras familias para ser trasladados a las cortes celestiales? ¿Los estáis preparando para que sean miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué importancia tiene el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? Y vuelvo a repetir, hermanos, ¿qué importancia tienen el ocio, la comodidad y la conveniencia comparados con el valor de las almas de vuestros hijos? ¿Han tratado de discernir el mensaje que Dios les está dando acá, hermanos? Y por último, la página 409 y 410, y ya termino porque también ya estoy cansado yo de hablar, hermanos. Y con esta cita le termino de contestar a los hermanos esos que preguntan: ay, ¿cómo van a ser predicadas entonces las ciudades? O esos hermanos que quizás por conveniencia se quieren quedar en las ciudades. Dice así, hermanos, página 409 y 410, y es muy importante lo que voy a leer, ¿no? Y con esto termino. Todavía se da esta instrucción: salid de las ciudades, estableced vuestros sanatorios, escuelas y oficinas lejos de los centros de población. Ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades. Noten, hermano, eso que dicen: yo prefiero quedarme en la ciudad y punto. Hay hermanos que a ustedes les han dicho: no, yo prefiero quedarme en la ciudad.
Noten el mensaje que le da la hermana Huay a esos. Dice así: ahora hay muchos que prefieren quedar en las ciudades, pero dentro de poco llegará el tiempo cuando todos los que deseen evitar ver y oír el mal se trasladarán al campo, porque la maldad y la corrupción aumentarán a tal grado que la atmósfera misma de las ciudades parecerá estar contaminada. Sigo leyendo. Dios ha advertido una vez tras otra que nuestras escuelas, y presten atención hermanos, Dios ha advertido una vez tras otras que nuestras escuelas, casas editoras y sanatorios deben establecerse fuera de la ciudad, donde pueda enseñarse a los jóvenes con la mayor eficacia posible, que es la verdad. Que nadie procure utilizar los testimonios, noten, que nadie procure utilizar los testimonios para respaldar el establecimiento de grandes intereses comerciales en las ciudades. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. No invalidéis la luz que ha sido dada acerca de este asunto. Se presentarán hombres que hablarán cosas perversas. Se presentarán hombres que hablarán cosas perversas para contrarrestar las acciones que el Señor está induciendo a sus siervos a realizar. ¿Cómo? A ver, leamos de nuevo esto. Se presentarán hombres que hablarán cosas perversas para contrarrestar las acciones que el Señor está induciendo a sus siervos a realizar. Dios los está induciendo a ustedes a realizar una obra, y viene un alfinique espiritual que está tratando de contrarrestar la obra de Dios. Ojo, no lo digo yo, lo dice la hermana Huay. Y el que quiera discutir, que por favor a mí no me diga nada, que vaya a discutirle a la hermana Huay y a Cristo, porque esto es el testimonio de Jesucristo. Vayan a discutirle a Cristo, no a mí. Pero ya es tiempo de que los hombres y las mujeres razonen partiendo de las causas para llegar a los efectos. Es demasiado tarde, sí, demasiado tarde para establecer grandes firmas comerciales en las ciudades. Es demasiado tarde para llamar a hombres y mujeres jóvenes del campo para que vayan a las ciudades. En las ciudades están surgiendo condiciones que harán muy difícil que los que pertenecen a nuestra fe permanezcan en ellas. Por lo tanto, será un gran error invertir dinero en establecimientos comerciales en las ciudades. Entonces termino con una conclusión. Ustedes ya saben que los que deciden quedarse por puro placer en las ciudades les va a ir mal, hermanos. Solamente quedarán en las ciudades aquellos que, por testimonio del Espíritu de Dios, decidan pasar hambre, persecuciones, privaciones, cárceles, torturas y muerte. Pero si no, el Espíritu Santo a los demás los lleva al campo para que ahí, hermanos, esperen la venida de Cristo en oración y bajo la protección de los santos ángeles. ¿Qué le parece si nos arrodillamos para terminar con una oración? Terminamos con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta serie que hemos terminado y te pedimos por favor, Señor, que nos guíes en las próximas series que ahora vamos a comenzar. Te pedimos también por los miles de hermanos que en todo el mundo nos están escuchando, que están bajando estos temas y que están prestando su CD a otras personas para que los escuchen. Ilumínalos también a ellos para que formen un ejército de instructores bíblicos que se atrevan a defender la fe que ha sido dada una vez a los santos. Perdónanos nuestros pecados y nuestros defectos y te pedimos